Imagínense esto. O sea, imagínense ser un tetracampeón del mundo, tener un contrato millonario absolutamente blindado hasta la temporada 2028 y, sin embargo, estar buscando activamente la puerta de salida. La salida de emergencia, o sea, del mismísimo imperio que tú ayudaste a construir. Es una locura. Una locura total. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar cómo una simple cláusula legal, sumada a una red de lealtades corporativas completamente rotas, amenaza con rediseñar por completo el tablero de la Fórmula 1 para 2027. Poner la parrilla patas arriba, literalmente. Exacto. Tenemos sobre la mesa las notas internas de la industria, el análisis técnico del mercado de pilotos, y la misión de hoy es clara. Queremos desentrañar por qué la alianza invencible entre Max Verstappen y Red Bull se está desmoronando a la vista de todos. Ujú. Y cómo ese efecto dominó tremendo podría catapultar a figuras como Oscar Piastri o Carlos Sainz hacia los asientos más codiciados del automovilismo mundial. A ver, vamos a desempacar esto porque, la paradoja de tener al rey buscando la manera de abdicar al trono que él mismo forjó es algo que Que desafía la lógica, ¿no? desafía toda la lógica tradicional del deporte totalmente. Y fíjate que es una paradoja que realmente sacude los cimientos de la categoría. Porque para entender el impacto de quién podría heredar ese asiento de Red Bull, primero necesitamos diseccionar con mucha precisión por qué Verstappen está empacando sus cosas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no estamos hablando de un simple capricho de un atleta hipercompetitivo que tuvo un mal fin de semana. Lo que estamos presenciando en los pasillos de Milton Keynes y es la anatomía de una crisis interna sostenida. Una crisis gravísima. Y toma forma a través de una herramienta legal muy específica, la famosa cláusula de rendimiento. A ver, quiero detenerte ahí porque todos los que seguimos esto sabemos que los contratos de Fórmula 1 siempre tienen lagunas legales, letras chiquitas. Siempre. Ujú. Pero entiendo que la situación de Max es muy particular. O sea, ¿cómo funciona exactamente esta cláusula? Porque no es simplemente decir, no me gusta el coche y me voy, ¿cierto? No, definitivamente no. Es matemática y cronómetro puro. El contrato de Verstappen establece que puede salir libremente de la organización si no se encuentra dentro de los 2 primeros puestos del campeonato de pilotos para una fecha determinada. Ojo con ese detalle. Exacto. Y el grave problema para Red Bull hoy es que su realidad técnica actual convierte esa cláusula, que parecía una formalidad, en una amenaza inminente. O sea, el motor sigue entregando una potencia competitiva, pero están sufriendo de problemas de chasis que van mucho, mucho más allá de un bache normal de desarrollo. Pero a nivel de ingeniería, o sea, ¿qué significa realmente tener problemas de chasis en este contexto? Porque durante años vimos a Red Bull diseñar monoplazas que parecían ir sobre rieles. O sea, Parecía que desafiaban la física. totalmente. ¿Por qué un equipo con esa herencia técnica de pronto no puede hacer que un coche funcione en la pista? Pues mira, lo fascinante aquí es cómo la infraestructura física comienza a cobrarle factura a la brillantez humana. O sea, Red Bull está operando actualmente con un túnel de viento que para los estándares de la Fórmula 1 moderna está rozando la obsolescencia. Ya está viejo, claro. Parece de la resolución y de la fidelidad necesarias para simular el flujo de aire extremadamente sensible que requieren estos coches de efecto suelo. Y ahí es donde entra el fallo masivo de correlación, me imagino. 100%. Los ingenieros diseñan una actualización en el mundo virtual. La computadora les jura que va a generar una cantidad de agarre brutal, pero cuando llevan esa pieza de fibra de carbono a la pista real, el comportamiento es errático. Pierden todo el control aerodinámico. Y el monoplaza se vuelve impredecible, sobre todo en el vértice de las curvas rápidas, eliminando esa confianza ciega que un piloto de la talla de Max necesita para ir al límite absoluto. Es que entiendo perfectamente la analogía técnica. O sea, es como si intentaras planificar una ruta a alta velocidad usando un mapa topográfico de hace 10 años, ¿no? Muy buena comparación. La pantalla te dice que hay un puente súper sólido, pero cuando llegas ahí a 200 kilómetros por hora, el puente ya no existe. Te vas al vacío. Exactamente eso sienten en la pista. Sin embargo, te digo algo, no compro la idea de que un talento generacional como él se rinda solo por una temporada de mala correlación aerodinámica. Max ha pilotado coches dificilísimos antes y ha ganado. Tiene que haber una fractura más profunda en la base del equipo. O sea, Tienes toda la razón. y la hay. O sea,
El cronómetro expone las fallas técnicas del coche, sí, pero es la política interna la que crea estas grietas enormes que no se pueden parchar con fibra de carbono. Ya. El gran elefante en la habitación, la herida que sigue abierta desde finales de la temporada pasada, es la salida de Helmut Marko. Claro, estamos hablando de aquella intensa guerra civil corporativa, o sea, entre la facción austríaca y la facción tailandesa por el control absoluto de la directiva, ¿no? Exactamente esa guerra. En medio de ese fuego cruzado por el control de la empresa, Verstappen se plantó frente a la junta directiva y ató su propio destino al de Marko. Condicionó su permanencia. Sí, le dijo a la junta, si él se va, yo me voy. Fue una muestra de lealtad poco común a este nivel de competencia tan despiadado, pero la directiva hizo un movimiento fríamente calculado. Esperaron el momento perfecto. Esperaron a que terminara la temporada, cuando todos los asientos competitivos en otros equipos ya estaban sellados y cerrados, para finalmente despedir a Marko. Ouch. Y a los ojos de Verstappen, te digo, esto no fue percibido como una simple reestructuración corporativa. Fue una traición ejecutada estratégicamente en su momento de mayor vulnerabilidad en el mercado. Es que imagínate, es como si a un rascacielos gigante le empezaran a quitar los pilares de acero estructurales uno por uno. Totalmente. Marko era sin duda parte de esos cimientos. Pero esa no es la única pieza clave que están dinamitando en la base del edificio, ¿verdad? Porque tengo entendido, por la información que manejamos, que el éxodo va mucho más allá de las oficinas y llega directo al garaje. Así es. Es un éxodo masivo de talento humano. Mecánicos altamente especializados, los que conocen cada tornillo del coche número 1, están abandonando la estructura. ¡Wow! Y la pieza final que amenaza con provocar el colapso total de Max es la inminente salida de Jean-Pierre Lambiase. El famoso GP. Exacto. Su ingeniero de pista de toda la vida. GP tiene un pie metido en McLaren ahora mismo. Si sumas todo esto, te das cuenta de que Verstappen no busca irse únicamente porque el coche subire de manera incontrolable. No es el coche, es la gente. Busca una salida porque el ecosistema humano de confianza absoluta, el que filtraba el ruido externo y lo protegía, ha sido desmantelado metódicamente. Y si a ese desgaste emocional le sumas su conocida frustración con el peso excesivo y la rigidez reglamentaria de los coches actuales... Claro, ya no se divierte. Exacto. La posibilidad de que tome un año sabático o se retire prematuramente es un escenario muy, muy real sobre la mesa hoy en día. Bien, a ver, proyectemos el escenario donde Verstappen decide quedarse en la categoría. Ok, activa su salida legal de Red Bull. Inmediatamente el mercado de pilotos entra en combustión absoluta. Explota. Pero si analizamos la situación con frialdad, surge una pregunta logística inmensa. O sea, en el ecosistema actual de la Fórmula 1, ¿qué equipo tiene la capacidad financiera, la infraestructura técnica y el ego corporativo gigante para absorber a un piloto de ese calibre? Siento que las opciones reales chocan entre sí. Tomemos a Mercedes, por ejemplo. En el papel sueña como un matrimonio perfecto, pero no están apostando su futuro entero en el desarrollo de Kimi Antonelli. Es que Mercedes es ahora mismo el escenario de mayor conflicto interno de todo el paddock. Por una parte tienes a Toto Wolff. La información confidencial que manejamos sugiere fuertemente que Wolff aún busca sanar esa herida corporativa de 2014. Cuando Max se le escapó de las manos y firmó con Red Bull. Esa misma. Wolff ha mantenido la línea de comunicación abierta permanentemente. O sea, incluso sabemos que han compartido tiempo en vacaciones juntos. Sí, se sabe. Para el director de Mercedes, fichar a Max sería la validación suprema y el golpe de gracia a sus rivales. Sin embargo, el ala más técnica y conservadora del equipo argumenta que la puerta debe permanecer cerrada. Es que me cuesta muchísimo creer eso. O sea, de verdad, ¿existe un directivo en todo el deporte dispuesto a cerrarle la puerta en la cara a un tetracampeón en su pico absoluto de habilidades físicas solo para proteger el desarrollo de un novato? ¿Suena a una locura táctica monumental? Suena a locura, claro, hasta que entiendes que Kimi Antonelli no es visto simplemente como un talento joven. Es el proyecto central de la próxima década para la junta directiva de Mercedes. Ya, el nuevo Hamilton para ellos. Exacto. Y aquí surge una dinámica que parece escrita para Hollywood, te lo juro. Antonelli y Verstappen mantienen una relación personal fenomenal. Sí,
se llevan súper bien. Interactúan constantemente en redes, se mandan mensajes de apoyo públicamente, incluso existen planes súper serios para que compitan juntos como compañeros en pruebas de resistencia. Como las 24 horas de Nürburgring, ¿no? Esas meras. Es completamente paradójico verlos compitiendo indirectamente por el asiento más codiciado de la Fórmula 1, mientras planifican colaborar estrechamente fuera de la categoría. Es que esa dinámica es increíble. Entonces, a ver, si Mercedes tiene esta parálisis corporativa por análisis, ¿no? Entre asegurar campeonatos hoy con Max o construir una dinastía mañana con Antonelli, ¿qué pasa con la opción de McLaren? McLaren. Porque mencionaste al Ambiase, a GP, hace un momento, y eso cambia toda la gravedad del asunto. Si Max busca recuperar su ecosistema, McLaren lo ofrece a su ingeniero de confianza en bandeja de plata, pero a cambio lo encierra en el mismo garaje con Lando Norris. Y ahí está el problema. Zak Brown es un maestro de las relaciones públicas. Él sabe el costo tóxico que tiene una guerra civil en el equipo. O sea, estaría realmente dispuesto a dinamitar la paz mental de Norris por traer a un talento que va a exigir ser el centro del universo. Mira, si conectamos esto con el panorama general del mercado moderno de la Fórmula 1, nos damos cuenta de que las grandes estrellas ya no solo persiguen caballos de fuerza o carga aerodinámica, buscan clonar su entorno operativo ideal. Quieren su zona de confort técnico. Exacto. Si Lambiase asume un rol de alto liderazgo en McLaren, una posibilidad que ya causó bastante nerviosismo entre los ejecutivos allá en el Gran Premio de Miami, funciona como un faro gigante para atraer a Verstappen. O sea, usas al ingeniero como carnada. Es utilizar la transferencia de talento cerebral para asegurar la firma del piloto. Y por supuesto, Zak Brown es súper consciente de que Norris es el hijo pródigo de Woking, pero la oportunidad histórica de adquirir a un piloto generacional tiene esta tendencia a nublar las proyecciones a largo plazo de cualquier jefe de equipo. Digo, tener a Max Verstappen vende muchísimas camisetas, aunque se peleen en la pista. Muchísimas. Oye, tengo que mencionar a Ferrari, porque siempre están metidos a la conversación cuando un campeón se mueve, pero me parece que Maranello ni siquiera debería ser parte de este debate hoy. Tienen a Charles Leclerc atadísimo a largo plazo y acaban de materializar la contratación de la década con Lewis Hamilton. Y tu escepticismo es completamente acertado, ¿eh? Las puertas de Maranello están blindadas a cal y canto ahora mismo. Fred Vasseur, el director del equipo, ha apostado toda su credibilidad gerencial en este ciclo con Leclerc y Hamilton. No los va a mover. Imposible. La única ruta teórica para que Verstappen vistiera de rojo implicaría un cataclismo político interno sin precedentes. O sea, algo como la destitución repentina de Vasseur y el retorno de alguien como Andrea Stella para purgar a los pilotos actuales, lo cual es pura ficción en este momento. De acuerdo. Entonces, saquemos a Ferrari del radar, definitivamente, y regresemos el vuelo a Milton Keynes. Si Verstappen empaca sus maletas y aterriza en McLaren o en Mercedes, Red Bull no puede simplemente declarar la bancarrota deportiva y rendirse. No, para nada. Van a tener un asiento vacío que, a pesar de los problemas técnicos que ya platicamos, sigue siendo un asiento capaz de ganar carreras. Tienen que llenarlo. Y aquí es donde la información interna se vuelve realmente sorprendente, porque el nombre que encabeza la lista no es un campeón establecido, es Oscar Piastri. Oscar Piastri se ha convertido en el objetivo prioritario para la directiva de Red Bull, y las razones son profundamente estratégicas y políticas, fíjate. A ver. El representante de Piastri es Mark Webber, un expiloto cuya historia está intrínsecamente ligada a los años formativos de Red Bull. Webber posee una línea de comunicación súper directa, sin intermediarios corporativos de por medio, con Oliver Vinslav, que es el CEO global de todo el proyecto deportivo. Y conociendo a Webber, porque lo conocemos, dudo muchísimo que haya olvidado la tensión política que se vivió recientemente en McLaren. O sea, sí, Lando Norris logró ganar el título, pero fue impulsado en gran medida por decisiones desde el muro de boxes que claramente beneficiaron su estrategia y arruinaron a Piastri. Lo dejaron en un rol de escudero secundario. Exacto. Exacto. Si Webber siente que su piloto, que sabemos tiene talento de sobra para ser campeón mundial, está siendo relegado permanentemente a un papel de apoyo en Woking, la invitación de Red Bull debe sonar como música para sus oídos. Pero desde el otro lado, a ver, ¿por qué una empresa tan masiva como Red Bull apostaría por Piastri?
Pues porque Red Bull, en su núcleo duro, es una corporación global que vende millones y millones de latas de bebidas energéticas. Su imagen de marca dicta gran parte de sus movimientos deportivos. Y Piastri encaja a la perfección en ese molde. Y es súper tranquilo, ¿no? Es extremadamente joven, ha demostrado una capacidad mental escalofriante para soportar la presión y tiene un perfil público impecable. No genera controversias, no dice locuras ante los micrófonos y es súper atractivo para los patrocinadores. O sea, un riesgo bajísimo a nivel de marketing. Bajito. Y si por alguna razón legal el contrato de Piastri con McLaren resulta impenetrable, Red Bull tiene activado un plan de contingencia formidable. George Russell. Claro, porque si la junta directiva de Mercedes al final decide sacrificar a Russell en el altar para hacerle el espacio al novato Antonelli, Russell de inmediato se convierte en el agente libre más valioso de la parrilla. Totalmente. Pero ojo aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque siento que muchos analistas están subestimando el tamaño titánico del reto que enfrentaría quien decida firmar ese contrato. O sea, reemplazar a Max Verstappen con Piastri o Russell es intercambiar a un genio que redefine las eras del deporte, por promesas muy buenas, pero jóvenes. Y van a llegar a una escudería que está perdiendo el rumbo técnico. Es que ese es el núcleo absoluto de la crisis. Quien ponga su firma en ese contrato se va a estrellar con un choque de realidad industrial severo. Volviendo al tema de su infraestructura vieja. Durante las últimas temporadas, el equipo de diseño desarrolló una dependencia casi tóxica hacia el talento sobrenatural de Verstappen. Él les arreglaba los problemas en la pista. Todo. Si las actualizaciones aerodinámicas introducían un sobreviraje brusco en la entrada a las curvas rápidas, Verstappen tenía la capacidad cerebral y física para ajustar sus manos en una fracción de segundo y marcar tiempos récord. Un reflejo sobrehumano. Su pura habilidad estaba enmascarando los defectos fundamentales de la filosofía de diseño. Al retirar a Max de la ecuación, esas deficiencias quedan completamente expuestas. Me encanta esa forma de verlo, fíjate. O sea, es exactamente como tener un sistema informático complejísimo, plagado de errores de código, pero que parece funcionar bien porque tienes a un hacker genio sentado en el teclado, esquivando las fallas en tiempo real. Literalmente. En el momento en que el hacker renuncia y se levanta de la silla, el servidor entero colapsa. Entonces, si Red Bull se enfrenta a esto, necesitan a alguien que no solo sea rápido en la pista, sino que tenga la paciencia técnica para sentarse con aerodinámica, leer los datos crudos y guiar la reconstrucción del coche hacia 2027. Y seamos honestos, ni Piastri ni Russell tienen ese perfil. Nunca han reconstruido a un equipo desde las cenizas. Jamás. Y es precisamente por esa falta de currículum reconstructivo que la perspectiva más lógica, pragmática y fría apunta directamente a un viejo conocido de la casa, Carlos Sainz. El arquitecto. Si existe un piloto en la actualidad con la capacidad probada de diagnosticar problemas estructurales profundos en un coche y traducir esas quejas en hojas de ruta concretas para los ingenieros, Sainz es esa figura, sin duda. Sin lugar a duda, o sea, Sainz ha evolucionado hasta convertirse en el depurador de software oficial de la Fórmula 1. Piloto tras piloto se queja de que un coche es inmanejable, pero llega Sainz, entra a organizaciones en crisis y con pura metodología y retroalimentación técnica precisa, eleva el nivel de la escudería. Lo hizo impecable en McLaren. Lo vimos en McLaren, lo vimos inyectando consistencia pura en Ferrari. Y lo volvió a demostrar logrando podios que parecían ciencia ficción con la maquinaria de Williams. Sabe arreglar el código sin desesperarse. Pero, a ver, sabiendo el caos político que hay en Milton Keynes, ¿por qué querría Sainz abandonar un entorno estable para meterse a un equipo que se está cayendo a pedazos? Hay dos incentivos corporativos masivos que lo atraen. El primero es la llegada del gigante automotriz Ford como socio para fabricar los motores de 2026. Sainz valora profundamente el estatus y los recursos financieros enormes que conlleva ser el piloto insignia de un proyecto de fábrica. Claro, ser la cara de Ford. Exacto. Y el segundo incentivo es puramente político y tiene nombre y apellido: Laurent Mekies. El actual director general de Red Bull. El mismo. Mekies y Sainz compartieron 4 temporadas muy intensas en las trincheras de Maranello con Ferrari. Navegaron crisis de expectativas, de desarrollo. Mekies entiende perfectamente el valor operativo de Carlos Sainz. Sabe cómo este piloto logra cohesionar a mecánicos e ingenieros desmoralizados.
Es un líder de garage. Y hay un detalle que cambia absolutamente las reglas del juego en Red Bull. Y es la salida de Helmut Marko que mencionamos al principio. Claro, el factor Marko es la llave de todo. O sea, él actuaba como el guardián sagrado de la filosofía original del equipo. Si no formabas parte de la academia juvenil de Red Bull, Marko bloqueaba tu ascenso sin pensarlo. Él prefería subir novatos rápido para moldearlos. Operaba bajo esa idea romántica de que Red Bull debe crear campeones, no comprarlos ya hechos. Y esto nos lleva a cuestionarnos cómo mutan las identidades de las grandes empresas, fíjate. Con la salida definitiva de Marko, ese romanticismo obstinado por la Academia de Jóvenes Talentos queda completamente sepultado. Ya no existe. Laurent Mekies tiene ahora un nivel de libertad ejecutiva sin precedentes en el equipo. No está buscando a la próxima estrella de 19 años, está buscando a un veterano estabilizador, a un constructor de equipos que ponga orden en medio del caos técnico. Ya. De hecho, a nivel interno se maneja un escenario que es fascinante. La posibilidad operativa de fichar a ambos, o sea, combinar la mente analítica y la experiencia reconstructiva de Sainz con la juventud y la velocidad brutal de Piastri. Wow. O sea, reiniciando por completo la franquicia. Sería una alineación diseñada con bisturí para sobrevivir a las nuevas regulaciones. Exactamente. Pero a ver, ¿qué implica esto para la carrera de alguien como Carlos Sainz? Si toma la decisión y firma con Red Bull, las leyes de la física dictan que no va a estar peleando por victorias regulares en sus primeros 2 años, mientras el equipo se moderniza y construye su nuevo túnel de viento. ¿Va a sufrir? Mucho. Estaría entregando a la etapa de mayor madurez de su vida deportiva, su mejor pico de rendimiento físico, para sudar la gota gorda reparando el chasis de un imperio que otros derrumbaron. Yo me pregunto constantemente si ese nivel de sacrificio realmente compensa cuando tienes opciones viables en equipos que ya pasaron por su etapa de reconstrucción. Es que es el eterno dilema del deportista de élite. ¿Buscas la gloria inmediata o apuestas por el legado de ser el arquitecto de una nueva era dominante? Y es exactamente el tipo de debates a puertas cerradas que mantienen despiertos a los representantes en esta etapa del año. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para organizar mentalmente toda esta información, porque el panorama es increíblemente denso. A ver, para quienes nos escuchan, nos encontramos en mayo de 2026, los coches apenas están rodando, pero la temporada de negociaciones contractuales ya está fundiendo motores. Al rojo vivo. Al rojo vivo, hemos explorado a fondo cómo una sola cláusula de salida, detonada por un gravísimo problema de correlación en el túnel de viento, tiene el potencial de fracturar al equipo más exitoso de la década. Vimos cómo este movimiento sísmico empuja a Mercedes a debatir entre la gloria actual y su futuro con Antonelli. Amenaza la paz en los garajes de McLaren y obliga a figuras hiperanalíticas como Sainz y Piastri a medir meticulosamente los riesgos de unirse a una estructura que requiere, digamos, una cirugía a corazón abierto. Y fíjate que el concepto central que deberíamos rescatar de todo este análisis, una lección que se aplica muchísimo más allá de la carga aerodinámica o las paradas en boxes, es cómo verdaderamente operan las industrias de altísima presión. A ver, explícanos eso. Con mucha frecuencia asumimos que el dominio continuo es solo el resultado de la ingeniería de vanguardia o de inyecciones de capital ilimitado. Claro, el que tiene más dinero gana. Exacto. Pero el lento colapso del entorno de Verstappen nos demuestra que incluso la maquinaria tecnológica más avanzada del planeta se vuelve inútil si las relaciones humanas que interpretan esos datos se fracturan. Cuando la ambición corporativa, las puñaladas por la espalda y la política destruyen la lealtad dentro de un grupo técnico, no hay cantidad de talento individual capaz de compensar esa pérdida de estabilidad. 100% de acuerdo. La confianza humana y la seguridad psicológica dentro del equipo de trabajo son el verdadero cimiento del éxito. El coche rápido es solo el reflejo de la salud de ese ecosistema humano. Qué brutal manera de resumirlo. La mejor tecnología del mundo es vulnerable si el entorno humano que la opera colapsa desde adentro. Y esto nos deja con una última reflexión para llevarnos al terminar este análisis de hoy. Pensemos detenidamente en la situación de alguien como Max Verstappen. Un individuo posicionado en el ápice absoluto de su capacidad profesional, dominando con autoridad una disciplina a la que le ha dedicado cada hora de su vida desde que era un niño. Toda su vida. Si un talento de esa magnitud,
rodeado de un éxito abrumador y de dinero infinito, está genuinamente dispuesto a hacer las maletas y abandonar la categoría reina simplemente porque la ruptura de su entorno humano le robó la pasión. ¿Qué nos revela eso sobre la verdadera naturaleza del éxito prolongado? Es una gran pregunta. Quizás nos demuestre que en cualquier campo hipercompetitivo, cuando se extrae el sentido de pertenencia y la seguridad del entorno de trabajo, ni siquiera el trofeo más prestigioso del mundo tiene el peso suficiente para mantener a alguien en la pista. Ahí se las dejamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profundo de hoy y nos vemos en la próxima.